No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte conoces mi petición. El Italia tiene el título de Con la 10 en la espalda. Los que entienden bien, se supone que es el número que lleva cada jugador cuando va a participar en un partido, en este caso, de fútbol. Y habitualmente el que lleva la 10 es un futbolista emblemático, es uno de los más sobresalientes. Es generalmente el que hace la diferencia en un partido de fútbol. Y en los mundiales de fútbol, varios han llevado honrosamente el número 10 en sus espaldas. Y hay nombres imborrables para el fanático y que van a ser siempre recordados como el jugador que llevaba la camiseta 10. No sé si alguien tiene algún preferido, pero podemos recordar algunos como Pelé, Maradona, Michel Platini, Ronaldinho, Zidane, Baggio, Echeverri también jugó el Mundial. Y el número 10 en la espalda pesa. Y los jugadores conocen la responsabilidad, el compromiso, del orgullo que es llevar ese número en sus espaldas. Y los números 10, los jugadores que están con esa camiseta, son los que la gente admira. Y los que estamos en el otro lado del equipo, los jugadores somos los que sabemos que a ese es el que hay que marcar. Aunque a veces de repente se nos iba la mano, especialmente en algunos casos como el mío. Y después venía y me dice, pero hermano, yo sé que estás un poco torpe, le digo, pero me han dicho que te tengo que marcar. Sí, pero lo has hecho como si fuera ganado, ¿no? Hay jugadores, ¿no es cierto?, que con una sola jugada definen el partido a favor de su equipo. Pero cada cristiano, tú y yo, somos como esos jugadores en el equipo de Dios. Todos llevamos la camiseta número 10. Y uno podría decir, sí, pero en el fútbol no se da eso. Bueno, hubo un equipo campeón en México del año 70, en un mundial, que jugó con 6 jugadores que jugaban en ese puesto. Y todos obviamente no iban juntos, ellos estaban repartidos, y fue un equipo muy, muy bien estructurado. Y todos tenemos la capacidad, como cristianos, una capacidad sobresaliente, diferente, para marcar la diferencia en donde quiera que estemos. Qué compromiso realmente, qué bendición, qué oportunidad más maravillosa de llevar en mí esa responsabilidad. Pero esto no solamente se trata de fútbol, porque llevamos esa responsabilidad, esa número 10, en nuestra casa. Y dice el verso 22 del pasaje que hemos leído hoy día: en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Nuestra pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo, que debe ser despojada de nosotros. No la deberíamos tenerla. ¿Y saben principalmente por qué? Porque en nuestra casa la conocen. Los familiares cercanos saben muy bien cuál es nuestra vieja naturaleza, muy especialmente si es que al unir nuestro matrimonio no éramos todavía creyentes. Ellos saben exactamente cómo éramos, conocen todos nuestros vicios, nuestras mañas, nuestras manías, nuestras debilidades, y saben cómo nos comportábamos antes que el Señor nos haya llamado a su reino. Y esa es una manera, dice el apóstol Pablo, que debemos dejar de vivir. ¿Por qué? Porque está corrompida con malos deseos. Jamás una manera en la que nosotros vivíamos antes podría considerarse como muy buena. De ninguna forma, porque siempre había algo que estorbaba, algo que hacía que esté corrompida, por muy buena que pareciera. Y debemos dejar esa forma, esa naturaleza, porque es un estorbo a nuestra nueva naturaleza espiritual. Más de una vez he escuchado a alguien decir, yo la verdad ya no sé cómo reaccionar ante esta situación, cuando está hablando de su relación matrimonial,
¿Por qué esta mi esposa me saca lo peor de mí? ¿Por qué tiene todavía algo peor en sí? Porque no se ha sacado todo, ¿cierto? No se ha despojado. Es una forma en la que el apóstol Pablo dice, ya no pueden tener esos argumentos de su vida pasada. No pueden estar esgrimiéndolos y teniéndolos preservados para alguna situación. Es como ponerse un traje nuevo sobre una ropa interior completamente sucia. Al hacer la comparación con estos futbolistas talentosos, ellos son innatos, o sea, nacieron así, talentosos. En cambio nosotros recibimos esa capacidad diferente cuando fuimos elegidos por el Señor. Él nos llamó, Él tomó la iniciativa. Y hoy al estar leyendo una lectura devocional, entendí claramente que en la oración es el Señor también quien toma la iniciativa para llamarte a ti, para hacerte venir y para escucharte. No es que cuando tú vas a empezar a orar, lo llamas y él corre apresurado a ver qué está pasando. Él ya te ha convocado a esa reunión en la que tú te vas a presentar, a la hora que sea, en el momento que estés en esa reunión con Él. Por eso es que fuimos nosotros llamados y fuimos hechos diferentes por Él. Y en 1 de Pedro dice claramente, ustedes, más vosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Características que nosotros no las podíamos haber tenido bajo ningún concepto. Ni aún pensábamos que nuestros hijos o nuestros nietos, en algún caso, nacidos en un hogar cristiano, no los llegan a tener. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Pero no fue para que nosotros ahora vivamos enorgullecidos y andemos cómodos y hagamos lo que nos place porque somos verdaderamente diferentes. No, el Señor dice que fuimos dados en esas características. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. ¿Dónde estábamos? Dice, en las tinieblas. De allí nos llamó. ¿A dónde nos ha convocado? A su luz admirable. O sea, no te ha llamado porque realmente tienes una buena preparación, no es porque tienes un grado de instrucción, ya sea teológica o académica diferente, o porque has tenido una vida muy sacrificada. Él te ha llamado porque ha sido su soberana voluntad. Pero no te ha llamado simplemente para darte los beneficios de vivir con Él y que puedas hacer lo que te place, sino te ha llamado ¿para qué? Para que tú anuncies las virtudes de aquel que te trajo de cuando tú estabas en las tinieblas a una luz admirable. Siendo que así, ¿no es cierto?, nosotros no tenemos ningún mérito para estar aquí, pero tenemos una gran responsabilidad. Es la de anunciar el Evangelio. Y por eso de repente es que deberíamos estar siempre pendientes de la responsabilidad que implica en nuestro hogar ser admirables para los demás. Pero admirables no por la gran característica de virtudes que tengo, sino por las que me dio el Señor. Y entonces podemos decir que un cristiano se comporta diferente, muy especialmente, pero muy especialmente cuando no todos en su casa son creyentes. Porque todo lo que hace y todo lo que dice es observado detalladamente. Cada palabra suya es calificada con severidad. Uno podría decir, pero es que, ¿por qué tenemos que estar en esa condición tan difícil? Bueno, ayer, ¿no es cierto?, pues solamente como un ejemplo, pero muy alejado, se presenta una opción de gol para una de las selecciones y que tiene supuestamente a uno de los mejores jugadores del mundo. Y dice, bueno, con esto es pan comido, este es gol hecho. Y sin embargo, falló.
¿Nos pasa a nosotros? Sí. Todos esperaban, toda la tribuna decían, seguro que este la falla. No, los rivales ya estaban llorando porque dijeron que este la va a meter, y los del equipo a favor estaban gritando ya el gol. No fue. Todos esperan de ti que tú seas diferente, que tú hagas la diferencia, que no cometas errores, porque te estamos observando, están midiendo cada cosa que haces y dices. ¿Sabe? Un cristiano genuinamente convertido, y esa es la diferencia, reconoce que Jesús vive en su corazón y es guiado por el Espíritu Santo. Por eso él puede no cometer errores, pero es un cristiano genuinamente convertido. ¿Quién lo sabe que es así? Pues dice el Señor que el espíritu de cada uno de nosotros es revelado por el Espíritu de Dios si verdaderamente somos sus hijos. O sea, no hay parámetro que nosotros en la iglesia podamos poner y testear y decir, bueno, los que son más de esta altura son cristianos, o los que hacen tal cosa son cristianos. Nosotros no podemos. Es más, no es nuestra tarea hacerlo. Puede decir, pastor, usted puede ir y definir quiénes son cristianos y quiénes no. No es mi tarea. A mí el Señor no me dijo eso. No me dio la responsabilidad de que yo vea y empiece a decir, este es trigo y este es cizaña. No tengo esa tarea, ni esa particular. No la recibí del Señor. Y no pienso tenerla tampoco. Un verdadero cristiano sirve a su familia con Jesús y busca ser ejemplo con su vida. Solo vean ustedes que cuando dice que hablaba Jesús y empiezan a mencionar las veces que lo hacía en el templo, y es porque iba, en los evangelios solamente se mencionan 50 veces que Jesús iba al templo. Quiere decir que él tenía prioridades. Sabía que ahí es el lugar donde se adoraba a Dios, y es ahí donde él debería estar. Y daba preferencia a estar en el lugar donde estaba el grupo de gente que adoraba a Dios. En ese momento equivocadamente lo estaban haciendo de repente de manera muy religiosa, porque así se había convertido la fe. Sin embargo, él estaba para corregir, él había venido para eso. Cuando alguien va y está en una vida cristiana, goza pues de alabar al Padre con su familia espiritual. No hay forma más maravillosa que estar reunido con quienes también aman a Dios. Cumple el mandato de congregarse en el culto. No es que dice, el domingo me toca ir a la iglesia. No, quiero que ya sea domingo y ojalá fuera domingo todos los días para ir al culto. El cristiano vive una nueva vida en Cristo. Entonces, si eres cristiano, puedes hacer esto y mucho más sin esfuerzo. Pero por eso digo que cada uno debe ver en su propio corazón. Si te cuesta mucho obedecer lo que el Señor dice, yo creo que tal vez necesites nacer de nuevo y ser bautizado por el Espíritu Santo. Llevamos nosotros la 10 en el trabajo. Y dice el verso 23, renuévense en el espíritu de su mente. Es que el cristiano tiene una manera diferente de pensar. Ya no piensa como él mismo, como lo hacía y como su carne le manda pensar, sino piensa como Dios quiere que piense, y piensa en armonía con su voluntad, y eso se refleja en su trabajo cotidiano. ¿Cómo se refleja eso en su trabajo cotidiano? Porque no tiene expresiones de descontento con la vida, con el trabajo, con su salario, y no manifiesta desprecio a sus jefes. Cuando alguien tiene realmente la satisfacción de vivir recibiendo lo que el Señor le da, y en este caso es un trabajo, goza de estar en ese lugar. No pueden decir ustedes, pero muy difícilmente alguien va a gozar en un trabajo donde solo es asalariado. Uno puede gozar de un trabajo que es propio, que uno lo puede llevar adelante con su esfuerzo. Pues el Señor no dice que solamente los que son empresarios o emprendedores deberían gozar de su trabajo. Él dice que todos aquellos que están ocupados laboralmente deberían gozar
del trabajo que tiene. El otro día estaba haciendo un arreglo, un cambio de aceite en realidad a mi carro, que tiene 35 años de vida, desde que lo hemos recibido nosotros unos días más antes, y alguien se me acercó y me dijo, uy, qué linda su bocina, bien cuidadita. Y yo podría haber dicho, pero Brasilia, del año 72, ¿cómo vas a decir? Y sí, está bien linda mi Brasilia. Y no es que la cuide yo, sino que el Señor me ha regalado esa maravilla para mí. ¿Disfrutas de lo que tienes? ¿En tu trabajo realmente te da gozo levantarte el lunes a las 8 de la mañana o a las 7? Yo no sé, yo me imagino que debe ser 7, 7 y media, o 6 y media, quién sabe. Y si horas, de repente a las 6, te levantas con gozo para ir a tu trabajo y dices, oh, lunes. ¿Por qué el domingo no se prolonga 2 veces? Solo para descansar, no para ir al culto. Cuando el cristiano está gozando del sitio donde trabaja, su puntualidad y responsabilidad pueden ser puestas en observación y salir absuelto. Por eso nosotros pedimos perdón públicamente a todos aquellos que molestamos con nuestra actitud cuando llegamos tarde. Por supuesto que sí, lo hacemos de manera muy sincera porque afectamos a quienes tienen el hábito de ser puntuales. Y si eres cristiano, no debería haber manera en la que tú no puedas cumplir con lo que tienes que cumplir. La lealtad en el trabajo a los compañeros que están contigo es a toda prueba y es un ejemplo para todos. Y el cristiano debe tener un comportamiento acorde con el Espíritu que mora en él. ¿Desde cuándo? Desde que fue salvo. Eso quiere decir que piensa diferente al mundo. Si el mundo dice, sabes que si puedes ganarle horas, si puedes ganarle minutos, si puedes salirte sin que se den cuenta, yo te lo marco, eso no puede estar en la mente de un cristiano. No puede estar en la mente de un cristiano perjudicar a la empresa diciendo, pero voy a sacar solamente unas 10 fotocopias porque son recetas de una abuela que son muy urgentes para nosotros. No puedes hacer eso. Dice en Filipenses 2:15, ustedes deben vivir de ese modo para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Tienes que ser irreprensible en medio de una generación contaminada. Que realmente se note tu presencia donde tú estás. Y dice que es una generación maligna y perversa en medio de la cual tú resplandeces como luminar en el mundo. Que verdaderamente en medio de donde estás seguramente va a haber tinieblas. Donde te encuentres, sin lugar a dudas, habrá oscuridad. Tu presencia debe hacer la diferencia. Debes hacer que se note que tú estás allí presente, que eres capaz de hacer proposiciones propositivas de beneficio y que redunden en bendición de la empresa. Y tú dirás, sí, pero no son creyentes ninguno de los que trabajan conmigo. Precisamente por eso estás ahí tú. Si no, estarías en el cielo. Estás allí para hacer la diferencia. Tus compañeros de trabajo deben ver un cristiano que inspira y que es la persona más apropiada para acercarse a las cosas de Dios. No debería ser alguien que más bien aparte de Dios, pero sí, ¿sabes qué? No nos juntaremos con Manuel porque siempre anda criticando, siempre se anda alejando, pone mala cara y dice que es cristiano y no se lleva bien con nosotros. Debe ser todo lo contrario, alguien que inspire, alguien que seas un canal para acercar a la gente a Dios, que siempre estés expresando palabras de ánimo, que tú seas el que lleve la bendición y las palabras de Dios a ese lugar. Probablemente todos tienen problemas, seguramente el cristiano y sus compañeros tienen problemas, como todos, pero la diferencia es que el cristiano que tiene a Dios de su lado
deja sus planes en esas manos y sabe cómo depender y cómo obedecer a su Señor. Nunca toma una decisión apresurada. Tampoco hace una decisión religiosa de decir así, déjame pensar, voy a orar y después de 30 días, ¿cómo es? Y todavía estoy orando. Tú sabes que las cosas del Señor son claras. Y si te ha puesto allí es porque tienes una capacidad. Y si tienes una capacidad es porque tienes que utilizarla. Y no tienes que deshacerte del compromiso diciéndole, Dios qué dirá. Ya sabes lo que Dios dice, está en su palabra. No hay ninguna cosa escondida. Un cristiano genuinamente convertido hace que su fuente de trabajo sea un lugar de bendición. Y hago énfasis en el hecho de genuinamente convertido porque hay muchas personas que están viviendo genuinamente engañadas. Un cristiano se ha renovado en el espíritu de su mente. Por eso está pendiente de la voluntad de Dios y la hace. Yo digo que si eres cristiano, puedes hacer esto y mucho más, sin esfuerzo. Y nuevamente te lo vuelvo a decir, que si te cuesta mucho, tal vez necesites nacer de nuevo. Tal vez necesites el bautismo del Espíritu Santo. Llevamos donde también la responsabilidad, como si lleváramos la camiseta número 10 en el con el prójimo. Dice el verso 24, revístanse de la nueva naturaleza creada y en conformidad con Dios, en justicia y santidad de la verdad. Revestirse de una nueva naturaleza implica desvestirse, quitarse, dejar la vida de pecado, obedecer, hacer la voluntad de Dios. No implica simplemente cuando esté en la iglesia voy a tener una actitud de santidad. Cuando asista a las reuniones voy a manifestar todo mi conocimiento y mi sapiencia y voy a demostrar que he leído la Biblia varias veces. Debes quitarte la vieja naturaleza para vivir en conformidad con la de Dios. Dirás, ¿puedo hacer eso por mí mismo? Pues es bien difícil si que tú quieras hacerlo porque tus parámetros siempre son los que te van a engañar. Siempre vas a creer que estás haciéndolo bien. Si tú dices, yo voy a hacer las cosas según lo que creo que debería hacerse, es decir, me voy a quitar, me voy a despojar de esa vieja vestimenta, de esa vieja naturaleza, a mi manera, o como muchas veces acá en la iglesia lo decimos, con nuestras propias fuerzas, pues no lo vas a lograr. Solamente la renovación del espíritu la que te va a lograr hacerlo. ¿Y cómo se puede lograr eso? Realmente anhelando y deseando que el Señor obre tu vida. Procurando con ansia ver cada día que se vaya cumpliendo en ti que el que empezó la buena obra no la va a dejar inconclusa hasta el día de Jesucristo. Y procurando deshacerte de todas esas cosas propias de ti que son la dependencia a la carne, la fijación en el mundo y la debilidad ante las tentaciones, dejando que el Señor prevalezca en tu vida. Y dice cómo con justicia y santidad. Es producto de la manera en que la palabra de Dios transforma mi vida. Imposible para cualquier persona común que quiera vivir una vida de crecimiento espiritual si se aparta de las cosas de Dios. La primera, tener contacto con su palabra. La segunda, estar en permanente oración. La tercera, estar en comunión con sus hermanos. Y la cuarta es obviamente seguir creciendo en el conocimiento y en la aplicación de lo que aprende cada día. Es imposible que tú, sin esas cosas, quieras hacerlo correctamente. Con toda seguridad vas a avanzar en algunas áreas y en otras te vas a quedar muy retrasado. Pero el hecho de que, primero que nada, no estés en relación con la palabra de Dios cada día, que no tengas una lectura habitual de la palabra de Dios, que no escuches un mensaje de Dios cada día, es una forma muy radical
de dejar de tener confianza en el Señor, porque dejas de creer lo que Él dice que se debe hacer. La nueva naturaleza nos lleva a ser distintos de los demás y hace que seamos aceptables para Dios. ¿Cómo puedes ser aceptable para Dios si no sabes lo que Él dice que es aceptable para Él? ¿Cómo podrías cumplir sus mandatos si ni siquiera los conoces a plenitud? Y cuando los conoces simplemente de enunciado porque lo escuchaste en la prédica del domingo. Si no tienes alimento durante la semana, yo te garantizo que sí estás yendo a una situación muy peligrosa. La nueva naturaleza a nosotros nos da una nueva forma de vida, acorde a las enseñanzas de Jesús y una vida justa y santa. Así el cristiano puede ser un referente en el barrio, en el edificio, en el condominio, donde esté viviendo. Podríamos decir que es aceptable inclusive que en tu edificio, en tu barrio, no sepan tu nombre, pero deberían saber que eres cristiano. No porque te ven salir con tu Biblia en la mañana del domingo, sino porque haces las cosas que Cristo dice que debes hacer. Y dice que debes hacer porque Él te ha dado la capacidad de hacerlas. No es algo que tú tienes que hacer esforzadamente, con gran esfuerzo y además con gran interés. Un genuino cristiano quita la idea de muchos que el cristianismo es una serie de rituales y de privaciones. He dejado de beber, ¿por qué? Porque soy cristiano. Pues no es esa la razón por la que dejaste de beber. Por lo menos no debería ser si eres un genuino cristiano. He dejado de pelear, he dejado de tener mal carácter porque soy cristiano. Has dejado de tener mal carácter porque vives la vida cristiana. Y porque vives la vida cristiana puedes decir que eres cristiano. Pero mucha gente está viviendo una fe errada. Lamentablemente están viviendo en una condición tan peligrosa que pueden estar metidos en una religión que los va a llevar al infierno. Y claro, cuando uno habla con tanta dureza puede decir, no, pero es que yo creo que todos estamos en crecimiento, todos estamos en un paso, esto es gradual, no es instantáneo. Ciertamente, y tienes razón, pero tienes que ver si verdaderamente hubo un inicio, hubo un principio de vida cristiana en ti. Y en el libro de los Hechos se refleja en el capítulo 19, del 1 al 5, un pasaje sumamente interesante y que viene muy a propósito de lo que estamos hablando. Dice así: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pues estaba pasando como revista, estaba supervisando el desarrollo de las iglesias que habían estado sucediendo y creándose en aquel tiempo. Y sucedió que cuando llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos. ¿Discípulos de quién? Se entiende que son discípulos de Jesús, o sea que son gente que estaban siguiendo una fe cristiana. Y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Imagínate si esa pregunta te la hacen ahora. ¿Tú recibiste el Espíritu Santo cuando creíste en el Señor Jesús? Dices, claro, sí, y me han hecho hacer una oración de fe. Sí, y me acuerdo que yo he dicho, sí, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Y ellos respondieron, porque esa es la sinceridad de lo que el Espíritu te revela. Dijeron, no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Habíamos hablado de que sí he recibido a Jesús en mi corazón, pero al Espíritu Santo no creo. A Jesús sí lo he recibido, aunque claro, que creo que viene en combo, con Jesús, con Espíritu Santo más, y Dios, no sé cómo es este asunto, pero he hecho una oración. Ellos dijeron, no
ni siquiera nadie nos ha dicho algo del Espíritu Santo. Y Pablo les preguntó entonces, pues, ¿qué enseñanzas recibieron al ser bautizados? ¿Qué les han dicho entonces para el momento en el que ustedes les estaban diciendo, ahora realmente son cristianos? Y ellos respondieron, la del bautismo de Juan. O sea, ustedes, digamos, escucharon lo que Juan mismo enseñaba. Así es. Y Pablo les dijo, el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tiene que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y creer en Jesús no simplemente es decir, creo en Jesús. O sea, sí, Jesús, hay Jesús, sí, creo en él. Al oír esto, estas personas que habían sido redarguidas por el Espíritu pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hay un grave peligro que se cierne en todas las iglesias porque desean muy bondadosa y cándidamente, podría decir, que haya más personas en su congregación. Y entonces invitan y les dicen, venid y participad en nuestras reuniones, y después a la segunda reunión que ya está, entre todos se dicen hermanos. Hay un peligro en el decidir. He decidido que Jesús viva en mí. A mí me incomoda un poco esa famosa frase que se hace en consejería prematrimonial cuando dicen que la primera decisión que toma una persona es la decisión por Cristo. Y la segunda es con quién me casaré. Creen las personas que son las dos decisiones más importantes de su vida. Y ni una ni la otra estarían sujetas, si están sujetas al corazón del hombre, son correctas. Ninguna de las dos, ni a quién quiero seguir en mi fe, ni con quién me voy a casar, son correctas si uno se basa en su propio criterio, en sus propios sentimientos, en sus emociones. Hay un grave peligro en decir yo he decidido. Es un peligro de hacer en mis fuerzas. Es un peligro de creer que eres cristiano. ¿Es necesario que se diga esto en la iglesia? Urgente. Porque no deseamos que nadie esté viviendo como ese grupo de discípulos antes de la llegada de Pablo. Que estén creyendo que son creyentes, que estén creyendo que son cristianos y que estén viviendo simplemente una religión meramente engañosa. Concluimos diciendo que nuestra tarea como discípulos de Cristo es hablar del Evangelio del arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento en tu vida. Y arrepentimiento significa estoy viviendo en esta clase de vida y a partir de ahora ya no la quiero. Quiero vivir la vida de Jesús. Puedes mostrar a Jesús como Dios proveedor, como Dios sanador, como Dios salvador, pero si no dices que es necesario que se arrepientan y dejen de su vida de pecado, si no les dices que se van a condenar a pesar de estar firmes en una iglesia, si no eres sincero con ellos, con los perdidos, estarás viendo su condenación y no habrás ayudado en nada. Serás como un jugador con la camiseta número 10 en la espalda, pero que solo ve pasar la pelota y no interviene ni aporta. Ha llegado la hora que dejes tu zona de confort y veas realmente si estás viviendo en obediencia a los mandatos del Señor. Ha llegado el momento en que debes verificar si tu vida es cristiana de verdad o es un mero espejismo. Yo anhelo y deseo de todo corazón que el Señor te muestre la condición en que te encuentras y puedas ser un buen aporte en la obra de Dios y seas un digno miembro del equipo ganador. Pero si no conoces a Jesús, si te has dado cuenta que verdaderamente nunca recibiste el Espíritu Santo, puedes decirle a Él,
que quieres tener un encuentro personal. Puedes pedirle que el Señor toque tu vida y que seas tú parte de su familia. Que el Señor nos guíe realmente a hacer lo que corresponde esta semana. Que seamos dignos del llamamiento del que hemos sido objeto. Que cada persona que nos vea nos diga verdaderamente: qué bueno haberte conocido, qué maravillosa oportunidad en que tú estés aquí trabajando con nosotros, qué precioso que tú seas miembro de nuestra familia, qué hermoso que tú vivas en esta ciudad. Que el Señor nos guíe plenamente en esta semana. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.